Hola mis queridos amigos, es miércoles. Afortunadamente continuamos juntos en esta semana, en esta labor continua, sin descanso durante estos últimos 4 meses. Hemos iniciado nuestro trabajo de en cápsulas o en gotas, mi chief. Esa pequeña dosis de cultura que todos necesitamos para ir transformando poco a poco nuestras vidas, incorporar a nuestra sociedad, a nuestros amigos, a nuestros colegas, a nuestras familias, una misión más de crecimiento, de desarrollo, una forma personal de ver nuestra estructura mental, y estamos transmitiendo desde la ciudad de Cuernavaca a través de Facebook y de Periscope. Agradezco mucho a mi proveedor de libros de aquí de la colonia Vista Hermosa, que me ha hecho llegar estas obras maravillosas de don Daniel Cosío Villegas, que como saben, desde hace 3 semanas iniciamos este trabajo para presentar a todos ustedes y recordar muchas cosas, mi querida Rabiela, hasta Guerrero Toño Gutiérrez en Monterrey, a mi Vicente González, qué gusto saludarte, andas por aquí en Cuernavaca, buen día a todos. Estamos tratando de reconectar porque tenemos algunas fallas en la transmisión, espero que sea pues lo mejor posible de acuerdo a las circunstancias actuales. Ya saben ustedes que esas variables extrañas de repente nos dejan sin señal, pero continuamos adelante. Y antes, bienvenido, mucho gusto saludarte, tu primer día en Periscope, mucho gusto, qué bueno que nos siguen, qué bueno que están con nosotros, muchas gracias por esos corazoncitos que llegan. Y debo decirles, antes de continuar con la reseña o la pequeña perspectiva que hemos dado, hola mi querido primo hasta Guadalajara también se une en este momento con nosotros, a la transmisión, esta labor que hemos hecho de presentar a don Daniel Cosío Villegas, y como pues corolario que hemos tenido en general una fórmula personal que él creó para los comentarios, como el análisis crítico que tuvo como historiador, como economista, como sociólogo, como extraordinario hombre de letras, como también periodista. Se dio a la tarea de, dentro del poder, desde las más altas esferas del poder en la época de don Luis Echeverría Álvarez, cuando hizo un análisis crítico acerca del estilo personal de gobernar y toda la estructura, cómo era afectada la estructura del poder público cuando se trataba de que era omnipoderoso o todopoderoso el presidente de la República. Ya lo dijo, era prácticamente una fórmula de sexenio tras sexenio, una monarquía que se repetía y que se heredaba transversalmente hacia todos los demás. Se buscaba, él descubre o acuña términos como lo que es el tapado, como lo que es la corrupción dentro del sistema, que el sistema mismo era la corrupción, y otros, mi querido primo, primazo, un abrazote. Pero dentro del contexto que estamos hablando, y para todos ustedes hemos señalado que nuestra labor empezó hace 4 meses ya casi, con el Ateneo de la Juventud. Hablábamos de, por ejemplo, José Vasconcelos, de Antonio Caso, hemos hablado de Pedro Enríquez Ureña, y estamos en esta ocasión con Daniel Cosío Villegas, y que además Enrique Krause, el historiador, nos hace saber, nos hace conocer que pertenece a los 7 sabios de México. Hemos dicho que este grupo llamado Los 7 Sabios o Generación de 1915, estamos viendo la obra de don Daniel Cosío Villegas, 3 libros que tengo aquí a su disposición para fines estadísticos, pues tiene más de 375 publicaciones, tiene muchos ensayos con el Excelsior, él trabajó como periodista también, más de 25 libros, es autor de su propia biografía, en fin, vamos a hablar un poquito más adelante de esto para concluir el programa, esperemos poderlo desahogar en esta sesión, y si no, hacemos otra entrega particular por el interés que ha despertado don Daniel Cosío Villegas y la trascendencia que ha tenido. No podríamos entender un Enrique Krause, un Octavio Paz sin Daniel Cosío Villegas. Es importante que estos nombres nos acordemos, pero de los hombres también, que tomemos en cuenta el punto de partida de donde vienen los grandes que tenemos aquí a nuestro alrededor. Y decía yo que los 7 sabios, o la generación de 1915, se denomina a los miembros fundadores de la Sociedad de Conferencias y Conciertos, cuya meta era propagar la cultura entre los estudiantes universitarios de la Ciudad de México. La sociedad fue fundada el 5 de septiembre de 1916 y fue conocida en el ambiente cultural de aquella época como la Sociedad de 1916, y fue conocida en el ambiente cultural de aquella época como la Sociedad de los 7 Sabios de México.
mote que les fue impuesto por sus compañeros en burlona referencia a los 7 sabios de Grecia, y que sin embargo pronto se convirtió en título de prestigio para los integrantes fundadores de la sociedad. ¿Quiénes son esos miembros de la sociedad? Según entrevistas que entre el 12 de junio del 64 y 65 le hicieron al maestro Manuel Gómez Morín, los periodistas estadounidenses James Wiki y su esposa Edna Monzón de Wiki, los 7 sabios de México fueron Alberto Vázquez del Mercado, quien sería un extraordinario ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Antonio Castro Leal, literato, muy gracioso, muy bien informado, experto especialmente en lenguas inglesas y literatura mexicana; Vicente Lombardo Toledano, doctor en filosofía y licenciado en Derecho, líder sindical, fundador de la Universidad Obrera de México, director hasta el día de su muerte, primer secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, funda la CTM y la CETAL, Confederación de Trabajadores de América Latina. Mucho gusto en saludarlos. Autidinovabi se unió en este momento. Mucho gusto a todos los que me hacen el favor de ver. Voy un poquito rápido porque es muy extenso. Mi querido Bob Brown, muchas gracias. Alfonso Caso, un talentoso, también abogado, arqueólogo y antropólogo, hermano de Antonio Caso, mexicano que hizo importantes contribuciones al conocimiento de las culturas mesoamericanas, precolombinas, especialmente sobre las del área oaxaqueña. Entre sus grandes descubrimientos sobresalen la ciudad prehispánica de Monte Albán, con su magnífica tumba 7, y varios sitios en la Mixteca, como Yucuitla, Yucuniyahui y Montenegro, en Tlaltongo. Producto de estos descubrimientos, una gran cantidad de libros, artículos, reportes, conferencias y literatura popular que aún son necesarios para el estudio de las culturas mesoamericanas, sobre todo la zapoteca, la mixteca y la mexica. Teófilo Lea y Leiva, que también fue excelente ministro de la Corte. Jesús Moreno Vaca, jurista y político, miembro del Partido Nacional Cooperativista, y el propio Manuel Gómez Morín. Posteriormente se adhirieron a la Sociedad de Conferencias y Conciertos Narciso Bassols, Luis Enrique Erro, Daniel Cosío Villegas, como ya he dicho, Juvencio Ibarra, Miguel Palacios Macedo y Manuel Toussaint. Pues hasta aquí tenemos esta semblanza de los sabios, de estos hombres magníficos que dieron con su trabajo origen a la cultura y a la historia que todos el día de hoy sabemos y recibimos por diferentes medios. Hemos estado analizando también, presentar para ustedes el resumen de 4 ponencias que hizo Enrique Krause la semana pasada con respecto al devenir de la democracia. ¿Qué más oportuno sería este trabajo de Daniel Cosío Villegas en la actualidad para ver el rumbo que ha tomado México? Estos pillos gobernadores que han tomado el poder, toda vez que se ha acotado tanto al presidente de la República en su federación, que ahora quienes tienen ese poder que antes pues tenía o prácticamente detentaban la clase política mexicana a través de los partidos políticos, ha quedado a través del tiempo ya rebasado. El análisis de Krause que hace de 1982 hasta prácticamente llegado el 2006, terminando la época de Vicente Fox, es un ejemplo clásico y tradicional de lo que pasa en las sociedades. El miedo que quizá también tenía don Daniel Cosío Villegas era luchar por la democracia, pero ¿qué miedo da ahora perder la democracia? Estas manifestaciones como el Brexit o tener un presidente de los Estados Unidos de Norteamérica xenófobo que va en contra de las libertades mínimas que son las de expresión o las de tránsito, son expresiones de un radicalismo que nuevamente invade la pena y la tristeza para los que creíamos que la democracia era la panacea, en donde todos podíamos vivir felices y contentos. Hemos tenido un abrupto despertar. Conseguí también una crítica para que todos ustedes tengan este análisis crítico. Hace casi 40 años don Daniel Cosío Modalendú se unió, mucho gusto saludarte. Murió don Daniel Cosío Villegas, decía yo, hace casi 40 años. Educador, estudioso y crítico singular de los procesos políticos del México moderno y contemporáneo, por supuesto, en aquella época hasta 1976, pero que tiene vigencia hasta la fecha. Si ven ustedes todo este cuestionamiento que hacía Villegas o Cosío Villegas con el estilo personal de gobernar, dense cuenta. Ahí tienen nuevamente a Peña Nieto, tienen ustedes a Vicente Fox,
cuánto trascendió de su fórmula de ranchero de Fox a el estilo de gobernar. El México moderno y contemporáneo es claro que de entonces acá el país ha cambiado. Sin embargo, muchas cosas persisten, entre otras, la necesidad de seguir examinando y construyendo nuestra vida pública con un espíritu y una intensidad similares a los empleados por don Daniel. Como lo apuntara el propio Cosío en sus memorias, la elaboración de su gran obra historiográfica, que inició ya cumplidos los 50 años, los 10 grandes tomos de la historia moderna de México, de 1955 a 1972, con que buscó captar y explicar la historia política, económica y social del régimen liberal que se inició con Juárez y concluyó con la caída de Díaz. Surgió no como un mero proyecto académico, sino como un intento muy personal de dar respuesta a una pregunta angustiada. ¿Cómo explicar que el régimen que sustituyó al porfirista, es decir, el revolucionario, que tanta sangre y destrucción costó, hubiera terminado por convertirse en poco tiempo en un neoporfirismo? El origen del fracaso de la revolución debía encontrarse en su antítesis en el porfiriato, y el fracaso del porfiriato en algún punto de su brillante antecedente, la República restaurada. La angustia, disgusto y decepción de Cosío Villegas con la vida cívica del México de su tiempo surgió de constatar que a menos de 3 lustros de haber concluido el gobierno del general Lázaro Cárdenas, el país estaba ya dominado por un neoporfirismo. La reacción inicial de Cosío a esa afrenta se dio en el terreno del ensayo y la crítica moral, es decir, en su célebre La crisis de México en 1947. La crisis fue a la vez una descripción y una explicación del fracaso de la Revolución Mexicana para cumplir con sus promesas fundamentales de justicia social y democracia política. El escrito tuvo un impacto inmediato porque fue una condena implacable de la clase política revolucionaria en su conjunto, por no haber sabido o querido estar a la altura de las circunstancias que le exigió la historia y haber sucumbido a la corrupción en gran escala propiciada por una estructura política basada en la irresponsabilidad y la impunidad de una presidencia sin contrapesos. Del ensayo La condena moral, Cosío pasó a la explicación de fondo, a la investigación del origen histórico del mal de la época, de las razones que hicieron que lo que había empezado bien la República restaurada terminara mal el porfiriato y siguiera mal la posrevolución, enfocándolos desde arriba, desde las élites. Él mismo se hizo cargo de la redacción de los tomos de la vida política interna y externa, y dejó a otros los relacionados con la historia social y la económica. En el enorme relato que don Daniel hace del proceso político nacional de fines del siglo XIX e inicios del XX, el pueblo solo aparece como un telón de fondo de las decisiones, acciones y omisiones de los pocos que realmente tenían opciones: los presidentes, sus secretarios de Estado, los gobernadores, generales, legisladores, jueces, caciques, más un puñado de intelectuales y escritores. Ellos eran los que estaban en la posibilidad de ejercer una libertad relativa pero suficiente en el campo del poder. La élite de la República restaurada le pareció a Cosío un conjunto de gigantes con los que él se identificó desde entonces y hasta el final. Sin embargo, esos gigantes durarían poco y serían sustituidos por uno solo: el presidente necesario, Díaz, el político hábil, que nunca supo o quiso estar a la altura de su desafío, modernizar a México, no solo en lo material, sino en lo político, es decir, en su espíritu cívico. Ahí falló rotundamente. Ya otros han hecho el análisis detallado de la monumental historia moderna, es decir, del liberalismo mexicano hecho sistema de gobierno y poder. Tras cerrar el examen del régimen porfirista, el esfuerzo intelectual y organizativo de Cosío Villegas se dirigió naturalmente a la etapa siguiente, a examinar el fracaso del nuevo régimen. Sin embargo, a la elaboración de la historia de la Revolución Mexicana, un periodo que él mismo había vivido de cabo a rabo, Cosío ya no le dedicó la misma energía que la etapa anterior. No podía, y además ya sabía su secreto, ya no representaba un reto intelectual. Se contentó, pues, con organizar y dirigir el proyecto desde una cierta distancia, al igual que el de la historia general de México y la historia mínima de México. Sin embargo, la idea seguía siendo la original: descubrir, describir y explicar la ausencia de una vida cívica digna en México. Qué actuales son estas palabras, caray. En los que serían sus últimos años, Cosío, además de supervisar el avance de la investigación sobre la historia de la Revolución, decidió volver al ensayo e intentar
un diagnóstico muy personal sobre la última etapa del mal de la